Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, esta tarde vamos a estar viendo con la ayuda de Dios lo que es la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Ya adoramos a Dios, ya cantamos, ya honramos su nombre. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, ya oramos también. Gloria al Señor. Vamos a ver este tema que se llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia o quién es la iglesia? Aleluya. Gloria a Dios. Y pues vayamos por favor a Efesios 1, 22 y 23, por favor. ¿Estamos ahí? Efesios 1, 22 y 23. Dícele así en la escritura, la presentamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvamos a leer 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí? Y lo dio por la cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, como dije al iniciar, con la ayuda de Dios vamos a estar hablando acerca de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, para algunos, la iglesia se ha reducido a un simple club social en el cual nos reunimos los domingos, sin ningún tipo de valor trascendente espiritual, porque no hay algo que mueva el espíritu, el alma, sino es la palabra no adulterada, la palabra real, la palabra que es plena, completa, la que no se le ha quitado ni se le ha puesto, aquella que proviene de Dios. ¿Sí? Esa es la palabra. Hoy en día, como dije, se ha reducido notablemente la importancia de lo que es el significado de la iglesia. Se ha reducido a un club social, se ha reducido simplemente como a algo en el cual vamos a estar ahí como un pasatiempo, como algún tipo de show, un show en el cual nos entretiene, en el cual escuchamos y vemos o pedimos lo que queremos, de la manera que no se hable ya la palabra sin censura. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha diluido el mensaje, que se ha diluido la manera de exponer la palabra. Y como se ha diluido la manera de exponer la palabra, ya no exponemos verdades absolutas, ya no exponemos doctrina fundamental, básica y real de la palabra, sino se expone desafortunadamente en los púlpitos. Lo que se expone solamente son doctrinas de hombres. Se expone la manera de pensar de cada quien. Gloria a Dios. Se expone solamente la manera en que creemos o queremos ver las cosas, cuando la palabra nos es muy clara.
y nos dice la manera en que debemos de declararla, de exponerla, de hablarla. Y como lo dije, se ha vuelto la iglesia, desafortunadamente, hablando a la iglesia en general, se ha vuelto solamente un club social, algo en el cual la gente se congrega por simple costumbre y no por una devoción. Para empezar, ¿qué es iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Cómo es que la encontramos? La palabra iglesia. Estamos viendo nosotros Efesios, en la cual nos dice Efesios 1, 22 y 23, y nos dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Jesús. Y a Jesús lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces estamos viendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia proviene de una palabra griega que se pronuncia eclesia, que significa los llamados, los que han sido llamados. Tú y yo pertenecemos a una iglesia porque fuimos llamados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesús, por nuestro Dios. Él nos llamó a través de Jesús al arrepentimiento en esa cruz. Amén. Entonces, la palabra iglesia, por si tienes ahí en qué anotar, se pronuncia eclesia, es de una palabra griega, la cual significa los llamados. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, es porque fuiste llamado por Dios a través de Jesús al arrepentimiento en esa cruz. Entonces tú eres iglesia. Volvamos a decirlo. Iglesia significa aquellos que son llamados. ¿Sí? Tú eres llamado, por lo tanto tú formas parte de los llamados. Tú eres la iglesia. ¿Sí? Y leímos nosotros en el versículo 22 y 23, dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza a Jesús sobre todas las cosas a la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Queda más claro? Aleluya. ¿Estamos anotando? La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es, la palabra iglesia, eclesia, significa los llamados, ¿sí? Y todos los que fuimos llamados por Jesús, por Dios a través de Jesús en la cruz del Calvario a arrepentimiento, formamos parte de los llamados. Y los llamados son la iglesia, ¿sí? Somos la iglesia. Pero nosotros en Efesios vemos que se nos aclarecen más las cosas. Y dice que la cual, en el versículo 22 y 23, la última parte del 22, 23 dice, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. La iglesia, dice sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si somos llamados por Dios a través de Jesús, fuimos llamados para formar y ser iglesia, ¿sí? Y la iglesia, dice la Escritura, que es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces estamos anotando aquí algo muy importante, porque quien te llamó a ti fue Dios a través de Jesús, y te llamó para formar
parte de su cuerpo. Amén. Qué privilegio, ¿no? Gloria a Dios. Pero qué responsabilidad. Aleluya. Pero qué cosa más grande podemos encontrar aquí. Fuimos llamados para formar parte del cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. ¿Hay cosa más sublime que esta? Gloria a Dios. ¿Hay algo más grande, más importante, más gigante que ser parte del cuerpo de Jesucristo? Gloria a Dios. Yo creo que no, ¿verdad? No existe algo más sublime que el privilegio de ser parte del cuerpo de Dios. Nos sentimos privilegiados cuando formamos parte de algún comité, de honor, formamos parte de algún sindicato fuerte, firme, y hasta portamos la playera y nos ponemos acá en la actitud de que somos los que formamos parte, los que tenemos ese, ¿cómo se le dice? Afuero, esa charola. Nos sentimos respaldados. Vamos y tocamos las oficinas y nos abren nomás porque decimos de qué sindicato somos. Ah, que sí. ¿Por qué? Porque representamos un organismo, representamos una sociedad, una asociación, representamos algo. Formas parte de algo. ¿Y sabes qué? El privilegio más grande que tenemos es que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, porque somos los llamados. Amén. Amén. Somos iglesia, somos los llamados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Yo creo que no nos hemos puesto la camiseta, Gloria a Dios. ¿verdad? Como que no nos cae el 20 Aleluya. de tan grande privilegio. Y cuando me refiero a esto, no significa que nunca he visto que ustedes o que nosotros hagamos hecho algo. Me refiero en general, como iglesia en general, como iglesia del cuerpo de Cristo a nivel mundial. El común cristiano, el cristiano promedio, no le ha entrado el 20 de que forma parte de los llamados. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 12, del 14 al 20, y si alguien lo puede leer, por favor. Primero de Corintios 12, del 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy la mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será también del cuerpo? Aleluya. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ok. Entonces aquí comenzamos a ver que si somos cuerpo debe de existir diferencia entre unos y otros.
¿Sí? Pero esas diferencias no son para dividirnos, ni para decir, no, pues yo soy más grande que tú, o yo sentirme menor porque no puedo ser lo que tú haces. No, esa distinción o esa diferencia entre nosotros es la que nos hace a nosotros distinguirnos como cuerpo de Cristo. Porque no soy ojo, no voy a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque no soy boca y soy manos, no formo parte del cuerpo de Cristo. Ahí está las distintas clasificaciones del cuerpo de Cristo. Las manos son aquellos que están en la labor, ¿sí? Pero también los ojos son aquellos que están en comunión con Dios, en lo íntimo, en la adoración, en la oración. Quizás no son muy vistos por la gente, no se dan cuenta la gente que están orando, que son intercedores. Pero ¿sabes qué? Ellos son ojos, ellos son los que ven, porque Dios dijo que si hubieran estado en lo secreto hubieran visto lo que vendría. Porque son ojos. Y ahí está la diferente diversidad de cualidades en el cuerpo de Cristo, y cada cualidad va a distinta función, y cada función va a distinta tarea, y cada tarea, ¿verdad?, distinta responsabilidad, y así podemos seguir hablando acerca del cuerpo de Cristo. Pero todos somos llamados, somos cuerpos, somos iglesia, y tenemos uno que es la cabeza, es Cristo. ¿Cómo está conformada la iglesia? Ya lo hemos visto anteriormente, no vamos a ahondar mucho en ese tema, pero de acuerdo a la palabra, en el Salmo 133 nos habla y nos dice acerca de la bendición sacerdotal que baja por parte de Dios a la cabeza de la iglesia local, en la cual es el pastor. Y de ahí dice a las barbas, a los ojos, al cuerpo, a todo, hasta el borde de las vestiduras. Eso significa que la bendición empieza por la cabeza pastoral, después por sus ministros, por aquellos que están ejerciendo la labor juntamente con el pastor, y de ahí hasta todo el cuerpo se empapa hasta llegar hasta la parte final de las vestiduras de toda la iglesia. Eso significa que no porque sea yo la última parte del cuerpo, los pies, me voy a quedar sin ser empapado de la unción que baja por la cabeza. ¿Por qué? Porque todos somos cuerpo. Todos fuimos llamados y todos formamos iglesia. Y está constituida la iglesia en general y la iglesia local por unos que son pastores, otros que son ministros, otros que son que enseñan, que son maestros. Y está conformada la iglesia por todos estos que fueron llamados. Voy a decir algo, y es una declaración la cual nosotros debemos de tener en cuenta, porque nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que está compuesta por cada creyente nacido de nuevo a través de la fe. La iglesia está compuesta por todo el creyente que ha nacido a través de Jesucristo en fe. Entonces, ¿quiénes son iglesia? Los que fueron llamados, acuérdense. ¿Sí? El propósito es adorar a Dios, edificar a los fieles y evangelizar al mundo. Recuerden que eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente es un ministro llamado para servir, testificar
interceder, contribuir también, hay un llamado especial ordenado por Dios para los ministros de la palabra. Esta es una declaración que nosotros hacemos siempre, que todo el que ha sido llamado por Dios forma parte de la iglesia. No todos, el que fue llamado por Dios. ¿De qué modo? A través del arrepentimiento en Jesús, a través de la fe de Jesús. Amén. Vayamos a Efesios 2:19, perdón. Efesios 2:19 nos dice la escritura, del 19 al 22, lo voy a leer. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a volverlo a leer. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fundamento? El que ya dejaron ellos en las escrituras. Siendo la principal piedra del ángulo, no dice Pedro, como por ahí creen la iglesia tradicional, sino la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué modo mora Dios a través del Espíritu en aquellos que son llamados, los que forman parte del cuerpo y de la iglesia de Cristo Jesús? Todos aquellos que son edificados, consolidados, todos aquellos que están sobre el fundamento que Él enseñó a sus discípulos y que los discípulos, que son los apóstoles, lo enseñaron, lo impartieron a los demás. Todos ellos. Aquí estamos viendo nuevamente la importancia de saber quiénes son los llamados. Porque no todo aquel que se dice que es llamado fue llamado por Dios. Recuerden que aún Satanás mismo disfraza a sus ministros como ángeles de luz. Entonces, vemos aquí la diferencia en la cual nos indica a nosotros quiénes son los que fueron llamados. Pero yo quiero que leamos una vez más el versículo 19 para centrar nuestra atención ahí. Dice, así que ya no existen, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadano de los santos. El que está a tu lado tiene una nacionalidad terrenal. Él es, creo que todos somos mexicanos, no hay ni un extranjero aquí, ¿verdad? Son mexicanos los que estamos aquí. Nuestra nacionalidad terrenal es esa. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero voltea al que está a tu lado y vas a ver lo diferente. No nada más es mexicano, es ciudadano. ¿De dónde? Aquí lo leímos.
de los santos, ciudadano de los santos. O sea, todos aquellos que fueron lavados y justificados por Dios y que ahora los tiene delante de su presencia, dice la Escritura que ellos les llama también santos. ¿Sí? Y tú eres conciudadano de los santos. Fíjate qué cosas. Gloria a Dios. En el libro de los Hebreos 11 nos habla acerca de aquellos que le llama el título como héroes de la fe. Aquellos que alcanzaron las cosas simplemente por creer, por tener fe. ¿Sí? Aún no habían sido justificados por el sacrificio máximo que era el de nuestro Señor Jesucristo físicamente. Mas sin embargo ellos fueron justificados por su fe, por creer en cosas que aún no se veían, pero aún así tenían fe que así iba a ser. Gloria a Dios. Y se escribe hablando acerca de Job. Dice porque él dice que tenía la certeza de que aún del polvo lo levantaría Dios. Creía en la resurrección de los muertos y del juicio final, y que en aquel día él iba a ser librado justo. Nosotros ya tenemos toda la revelación aquí, todavía nos hacemos bolas. Gloria a Dios. ¿Cuánta fe tenía este hombre para creer lo que estaba viviendo, aún pasando una tormenta, una cosa tan difícil y fea, en la cual sus hijos habían muerto, su hacienda había sido quemada, su ganado había sido, algunos muertos, quemados, otros robados, y aún así seguía creyendo con fe de que si aún mi Redentor vive y del polvo me levantará. Gloria a Dios. Amén. Los héroes de la fe creyeron aún sin ver cosas, creían aún sin ver cosas que aún no se veían, dices. Tenían fe. Gloria a Dios. Todos ellos están catalogados como los héroes de la fe, como los santos de la antigüedad, los cuales dice la Escritura que nosotros somos conciudadanos de ellos. Fíjate cuánta grandeza tuvieron que pasar ellos y cuántas cosas tuvieron que pasar ellos para llegar a tener ese lugar, ese título, ese privilegio. Tuvieron que hacer hazañas. Aleluya. Grandes. Gloria a Dios. Y Jesús le dice a los discípulos que lo seguían cuando hablaron acerca de aquel grande de los profetas llamado Juan el Bautista, dijo, sí, es el más grande de los profetas, pero yo les digo, dijo Jesús, aleluya, que uno de los pequeñitos que están gloria aquí, a Dios, que han creído en mí, que están en la fe, es más grande que Juan el Bautista. aleluya. ¿Y cuántas proezas hizo? Ahora nosotros la tenemos más fácil, ganada porque la ganó Jesús. Amén. Aleluya. Y no nos ponemos esa camiseta, no nos cae el 20 de que nosotros, aunque somos de este mundo, tenemos la nacionalidad que tú le quieras poner, quien me escuche a través de las redes sociales, la nacionalidad que tengas, pero tú eres conciudadano de los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Y algo más todavía, el versículo 19 dice, y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué miembros de la familia de Dios? Porque si nosotros somos iglesia, dijimos que significa los llamados. Fuimos llamados por Dios a través de Jesús al arrepentimiento de nuestros pecados a través del sacrificio de Él en la cruz.
Y ya que somos llamados, formamos parte de la iglesia. Sí, todos los llamados formamos parte de la iglesia. Y Jesús, y la palabra nos dice que la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto somos familia de Dios, porque Jesús es el primogénito de Dios. Gloria a Dios. No éramos nadie, no éramos nada. ¿Y qué privilegio? Que al ser llamados por Jesús al arrepentimiento, formamos parte de los llamados de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y Dios dice, estos son mi familia. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si me doy a entender lo que quiero decir esto, pero es algo tan grande. Eres parte de la familia de Dios. Formamos parte de la familia de Dios y nuestra ciudadanía es allá con los santos. Amén. Nada más, casi nada. Cachinal. Casi nada, fíjate nomás. Y voy a hacer la comparativa porque luego platicas con uno que otra persona y ya cuando están medios entonados te empiezan a decir, no hombre, yo vengo de la familia tal y los fulanos tales son mis parientes. Los matones, ¿recuerdas de aquellos? Yo soy su sobrino. Y empiezan acá a fanfarronear y a decir de qué familia son y quiénes son sus parientes y quiénes son los más lejanos, los hacen más cercanos aún. ¿Por qué? Porque se sienten orgullosos de tener esas personas como familia. Gloria a Dios. Ahora, cuando alguien te diga algo, sácale la Biblia. No, es que tú no eres nadie. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eras? Mira, pues si tú hacías esto y aquello y lo otro. Sácale la Biblia, muéstrale Efesios capítulo 2, versículo 19. La última parte dice que formo parte de la familia de Dios. ¿Por qué me desprecias? Soy de la familia real, de la familia de Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos eso y nos cae a nosotros el 20 de que formar parte de la iglesia, que es eclesia, que es los llamados, es formar parte del cuerpo de Cristo, y que Dios en el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios nos dice que somos su familia. Cuando nos cae ese 20, entonces sí decimos que la cosa va seria. La cosa va seria. Gloria a Dios. Formamos parte de la familia de Dios. ¿Por qué la gente te menosprecia? ¿Por qué la gente nos critica? Quizás porque no les hemos demostrado que formamos parte de la familia de Dios. Aunque a veces pródigos, pero no por eso dejamos de ser la familia de Dios. Aleluya. Porque el pródigo, por más perdido que estuvo, de repente volvió en sí. Y dijo, ¿qué hago aquí? En medio de toda esta basura de cerdos. Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Gloria a Dios. Hasta los que trabajan ahí con él comen mejor que yo y se visten mejor que yo. Voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque a un pródigo sabía que formaba parte de la familia de Dios. Amén. La gente no te valora y no hace otra cosa más que criticarnos. En las redes sociales postea algo, una cita bíblica, y vas a ver que vas a encontrar o una que te van a dejar en visto, ignorado, o te van a contestar algo contrario.
Raro el que te diga gracias, amén, lo recibo, gracias, que así sea, que Dios también me bendiga. Raro, porque desconocen. Aleluya. Vamos a irnos un poco más rápido. Quiero que vayamos, por favor, vamos a ir a Juan 4:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esta vez la Biblia nos va a enseñar que existe propósito para los llamados. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La Biblia nos enseña muchos, pero esta tarde nada más vamos a tocar 5, después de esta breve introducción. Vayamos, por favor, a Mateo 4:23. Juan 4:23, sí, vamos a empezar con Juan 4:23. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El primer propósito que encontramos, o que vamos a tocar esta tarde, vamos a tocar nomás 5 por cuestión del tiempo, pero el primer propósito que estamos viendo es que Dios constituye la iglesia como un punto en el cual se le rinda adoración plena, Amén. desde aquí de la tierra hacia el cielo. Amén. Gloria a Dios. No hay otro grupo. No hay otro grupo, ni religioso, ni grupo cultural, ni grupo social, ni ningún tipo de porra futbolística, ni nada. No hay. El único grupo que adora a Dios aquí en la tierra es los llamados. Gloria a Dios. La iglesia. Vamos a ver, nada más, por cuestión del tiempo, 5 propósitos por los cuales Dios te ha llamado. Dios te ha formado iglesia. Dios te ha formado parte de la familia y del cuerpo de Él. Y el primero es para adorar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué dice? Tales adoradores busca que le adoren. Los que fueron llamados, los buscó el Padre. Aleluya. Amén. Te buscó a ti, me buscó a mí, a cada uno por nombre nos llamó para formar parte de los llamados, de la iglesia, de la familia, de la ciudadanía de los santos. Gloria a Dios. Pero estando aquí, no allá aún, no, aquí, todavía aquí en la tierra. Dice el versículo 23 del capítulo 4 que leímos de Juan, dice que tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Quién nos buscó? Dios. El primer propósito que estamos viendo esta tarde es que la iglesia fue formada, constituida aquí en la tierra para
para rendir adoración a Dios. Lamentablemente, ¿verdad? Como la iglesia, los que formamos parte de esta iglesia en general, en el mundo entero, no todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hay veces que se exaltan a sí mismos. Hay veces que hay ministros, pastores, que enseñan el adorar no al Creador, sino a la creación. ¿De qué manera? De una manera errada. La manera en que enseñan las cosas lo hacen de modo que la gente no se da cuenta que están dejando a un lado la adoración a Dios y que están adorando los becerros de oro. Gloria a Dios. Y tú les puedes decir, oye, pero es que, ¿por qué haces eso? ¿Quién te enseñó eso? La Biblia nos dice lo contrario, dice lo otro. Y se enojan, se molestan contigo, se enojan contigo y defienden a capa y a espada los ministros que les han enseñado doctrinas torcidas. Gloria a Dios. Y luego te dicen, oye, pero ¿por qué hablas de él? ¿Por qué te expresas de esta persona así, de esa manera? ¿Por qué dices que no es ministro de Dios? Tan sencillo, porque el que es iglesia fue llamado y está dando su fruto. Porque el que es iglesia es ciudadano del reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque el que es iglesia, el primer punto es que adora a Dios por encima de todo. Amén. Luego hay un dicho que dice, hace poquito estábamos diciendo esto, estábamos platicando, estoy en la casa. Hay un dicho popular, no cristiano, que dice, no, pero es que se dice el pecado, más no el pecador, ¿verdad? Estábamos viendo eso, estábamos dialogándolo. Pero en la palabra no es así. En la palabra no es así. Se dice el pecado y también se dice el pecador. Todas las veces que la Biblia habla acerca de amonestaciones para alguien, se mencionaba con nombre, con seña, con apellido a las personas. Porque poniendo un ejemplo cotidiano, si tú estás ahí como ciudadano y de repente ves que la persona que está a tu lado es asaltada, es golpeada, robada, agredida físicamente y la dejan mal muerta ahí, y tú fuiste el único testigo que viste, y vienen a investigar el caso y te dicen, oye, ¿me puedes describir qué fue lo que viste? Y tú solamente le vas a decir, no, te puedo decir lo que pasó, pero no te puedo decir quién era, ni cómo era, porque se dice el pecado, pero no al pecador. ¿Cómo van a identificar a la persona que agredió? ¿Era chaparrito, era alto, era moreno, güero? ¿Cómo era? No, pues no puedo identificarlo porque se dice el pecado, pero no el pecador. Gloria a Dios. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu deber como ciudadano es ese: ayudar y decir lo que sucedió. No vas a quedarte callado. ¿O sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No va, porque es una injusticia. Ahora nosotros que somos de la familia de Dios, en la familia de Dios encontramos ciertas personas que se pasan de la raya. No,
Yo no digo nada porque no puedo juzgar para que no me juzguen. Mal empleado el versículo. Completamente mal empleado. Porque la misma escritura nos dice, ¿acaso no saben que ustedes también van a juzgar a los ángeles? Gloria a Dios. Aleluya. Completamente mal empleado. Cuando nosotros vemos situaciones que no son favorables dentro del cuerpo de Cristo, como familia de Dios, tenemos la obligación, tenemos que declarar y decir el pecado y la situación de quién es, de dónde proviene. Y Pablo dijo, iré yo a ustedes y voy a probarlos a ver de qué espíritu son. Porque no todos los espíritus provienen de Dios. Amén. Y es nuestra obligación. La iglesia, el primer punto que estamos viendo aquí es que fue constituida para adoración. Y cuando hay una variante de adoración y no para Dios, nos estamos convirtiendo en transgresores. Ya no estamos nosotros adorando a Dios. Adoramos otras cosas. Adoramos a los ministros y que no nos los toquen, porque los defendemos a capa y espada. Adorar a Dios. Amén. La iglesia fue formada para adorar a Dios. Primer punto. Marcos 12:30. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La adoración a Dios constituye de nosotros que le rindamos a Él nuestro amor con el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y este es el principal mandamiento. La adoración a Dios. Por eso cuando iniciamos aquí a adorar a Dios, les he dicho o lo he mencionado al iniciar, olvidémonos de lo que tenemos en casa, que si dejamos mal amarrada la puerca, que si los puerquitos están chiquitos, que si los guajolotes, que si las gallinas, los que tienen, los que dejaron los frijoles allá en el jarro, allá en la leña afuera, cualquier cosa hay en el rancho aquí, hay muchas cosas. Olvidémonos de todo, porque cuando adoramos a Dios, debemos de hacerlo como todo un ciudadano celestial. Aleluya. Debemos de hacerlo como todo un familiar de Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, Amén. adorando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué otra cosa? Vamos a ver un segundo punto. Marcos 16:15. Aquí adelantito para que no se me enreden. ¿Estamos ahí? La iglesia existe
para comunicar la palabra de Dios y ganar almas para Cristo. Todo creyente es un embajador de Jesucristo y nuestra misión, es evangelizar a los demás. Vimos Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y seguimos ahí. Este segundo punto que estamos viendo es que fuimos llamados para comunicar la palabra, para evangelizar. Primer punto, la iglesia fue para adorar, fue constituida para adorar a Dios aquí en la tierra. El segundo es para evangelizar al mundo, a la gente, a todos. Aleluya. Para evangelizarlos. Segundo punto que estamos viendo es que la iglesia fue formada para evangelizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero pasar por alto este punto porque es muy importante. Pero con pequeñas acciones nuestras, al momento de enviar un link del video que se está grabando aquí a alguien más, ponlo en tu estado de WhatsApp, de Facebook, envíalo a tus amigos más frecuentes. Aleluya. Un versículo de la Biblia. Pequeñas acciones como estas, estás contribuyendo a la evangelización. Si no tienes la oportunidad porque, pues quizás, a lo mejor no tienes la facilidad de poder hablar con alguien y de expresarte, quizás no tienes la facilidad de expresarte correctamente algo acerca del evangelio, o tienes miedo de que tú lleves un tema y te pregunten otro. Mira, envía un mensaje solamente, postea los cultos que estamos grabando aquí, pequeñas acciones que contribuyen para el evangelismo. La iglesia no nada más fue formada para adorar a Dios aquí dentro. El servicio no es aquí, el servicio es allá afuera, evangelizar a otros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo creo que sí lo hemos hecho ya algunas veces, pero no lo olvidemos. Hermanos, por favor, pongamos en práctica lo que oímos. Lo que vemos, hay que ponerlo en práctica. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Vamos a ir a Hechos 2:42. Aleluya. ¿Recuerdan que nosotros fuimos llamados? Los que formamos parte de la iglesia, es porque fuimos llamados, es lo que significa, fuimos llamados, ¿sí? Fuimos llamados a formar parte de la familia de Dios. Entonces, el otro punto, el tercer punto es que fuimos llamados para la comunión. Como familia de Dios debemos de tener comunión los unos con los otros. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay algo aquí en lo cual no cuadra muchas veces las cosas. Te dicen, oye, pero si también son hermanos, ¿por qué no se juntan? Oye, pero si también son iglesia y predican a Dios, ¿por qué no se juntan? Si la Biblia dice que debemos ser uno. Aleluya.
Leamos detenidamente el versículo que acabamos de leer. 42. Inicia diciendo el 42. ¿Y perseveraban en qué? La doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros. Entonces, espérate. Nosotros debemos de tener comunión como iglesia, sí. ¿Pero con quiénes? Los que forman parte de la familia de Dios. Son aquellos que perseveran en la doctrina que enseñaron los apóstoles, porque los apóstoles los enseñó Jesús. Ah, ¿verdad? Se nos aclara un poco aquí la cosa, como que no cuadraba muy bien. ¿Por qué si son iglesia? Porque como que como que no hay mucha comunión ahí. ¿Por qué? Si debemos de ser uno. ¿Por qué? Si debemos de tener compañerismo. ¿Por qué? Hay algo que acredita que somos familia. Y una de las cosas que acredita, en el 42 los vimos, es que el que persevera en la doctrina que Jesús enseñó a sus discípulos y que los discípulos, o sea, los apóstoles, enseñaron a los demás, el que persevera en esa doctrina, ahí es donde nosotros debemos de estar en comunión los unos con los otros. Aleluya. Ya se nos aclara un poco más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ¿qué compañerismo hay? Dice la Escritura. La luz con las tinieblas. Aleluya. Belial con Dios. ¿Qué compañerismo existe? No hay compañerismo. Entonces no puede haber comunión. No existe comunión cuando la persona que está en la doctrina sana, en la sana doctrina, se topa o hay ese acercamiento con alguien que no tiene la sana doctrina. Gloria a Dios. Y Pablo le habla a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, faltos. ¿Por qué fueron tan insensatos, inconscientes de lo que hacían, faltos de sabiduría al hacer lo contrario? Ustedes caminaban bien. ¿Quién los fascinó? Fíjate la palabra que utiliza Pablo a unos que fueron cristianos y que ya no estaban conforme a la doctrina de los apóstoles. ¿Quién los fascinó? Y esta palabra está muy profunda, porque la palabra fascinar tiene que ver con ocultismo, Gloria a Dios. tiene que ver con brujería, con extravío. Cuando tú te extravías de la fe de Dios, fuiste fascinado. El mal te cubrió. No es cualquier cosa. Entonces dime tú como sana doctrina que tienes, ¿vas a tener comunión con Él? ¿Verdad que no? No hay comunión, porque ¿qué compañerismo hay la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerda Dios y Belial? Entonces, los que somos familia de Dios, debemos de demostrar a los demás que sí somos llamados, que sí somos familia, dando a los demás la comunión los unos con los otros, que tengamos comunión, que yo pueda estar bien contigo, tú bien conmigo, y que no haya ni un problema, que exista hermandad entre nosotros, que exista compañerismo, porque somos familia de Dios.
Estamos aclarando los puntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para no ahondar más ahí, porque hay mucho que decir acerca de eso, vamos a ver el cuarto punto por el cual Dios creó la iglesia aquí en la tierra. Quiero que vayas a Hechos 6. Gloria a Dios. Hechos 6, del 1 al 3. Amén. La iglesia fue constituida también, uno de los puntos, este es el cuarto que estamos viendo, para el servicio Amén. a los demás. Dice así la escritura, Hechos 6 del 1 al 3. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, de la congregación, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que estaban reunidos en una sola iglesia, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había como que cierto favoritismo. Aleluya. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para también venir a servir a la mesa. No significa que no lo hicieran, sino que no era justo que dejaran aquello para venir exclusivamente al otro. 3. Busquemos pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio del evangelismo y de la palabra y de todo lo demás. Amén. ¿Por qué? Porque unos somos manos, otros somos pies, otros somos boca. O sea, no es justo que nosotros que seamos boca, dice Pedro, dejemos de predicar la palabra de Dios para venir a hacer lo que el llamado en la congregación del que es manos, vengamos nosotros a hacer el servicio del que es manos. Nosotros somos boca, nosotros somos para predicar. Mejor alguien que se encargue de esto, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso somos diversidad, somos diferentes como congregación, como cuerpo de Cristo, para que cada quien se encargue de una labor. Aleluya. Amén. La iglesia, este es el cuarto punto que estamos viendo, fue formada para demostrar a los demás el servicio al prójimo, el servicio a los demás. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esto va que es un poco más difícil, nos cuesta un poquito más por las situaciones que hemos pasado, pero aún así, ¿verdad? Debemos demostrar a los demás ese apoyo, esa ayuda. Ya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a terminar, gloria a Cristo Jesús, con Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Este es el quinto punto que estamos viendo. Mateo 28 del 19 al 20. Aleluya. La iglesia, Dios la constituyó para discipular Amén. a otros. Mateo 28 del 19 al 20. Dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle, ¿qué? Que guarden todas las cosas que por ahí han escuchado, que alguien más les ha dicho, ¿no? O que ellos crean. No. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿A quiénes? A los discípulos. Yo les mando a los discípulos para que los discípulos les enseñen a ustedes, les dice. ¿Sí? Aleluya. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es algo que hemos tenido olvidado como iglesia en general, el discipulado. Porque una cosa es evangelizar. Vas y evangelizas, ganas un alma para Dios, se arrepiente de sus pecados, pero ¿qué es lo que pasa? Ni uno de nosotros, de los de aquí presentes, decimos, pastor, deme la oportunidad de discipular a esta familia. Yo me voy a encargar de discipularlo, de enseñarle cuáles son los pasos en el Evangelio. Enseñarle quién es Dios, quién es Jesús, qué es la iglesia, qué es el Espíritu Santo, a qué ha venido el Espíritu Santo, cuáles son las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, para que cuando alguien ore en lenguas no se espante el recién cristiano, para que cuando alguien se manifieste alguna liberación no se espante el recién convertido. ¿Qué es el arrebatamiento? Para que cuando alguien predique de acá del arrebatamiento no tenga que volverse hacia atrás y empezar a decir poco a poco, no. ¿Por qué? Porque ya alguien más lo estuvo discipulando. ¿Cuál es la segunda venida de Jesús? Todos los puntos de la doctrina del Evangelio. Los puntos básicos de la doctrina del Evangelio. Eso es discipular. Lo que a todos ustedes se les ha dado. Pero ya ustedes, cada uno de ustedes ya está grande en el Evangelio. Si nosotros como cristianos evangelizamos a alguien más y viene al Evangelio, acepta a Cristo, esta persona, todos nosotros los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de cuidar del recién cristiano. Es como en la familia. Mi hermano tiene 2 bebés ahí. Tiene, bueno, 3, ya ahorita ya está más grandecita la otra, porque pues ya la educaron, ya la encaminaron, pero ahorita tienen 2 chiquititas. La responsabilidad nada más es de la mamá, de cuidar, ¿no? Es del papá, de la hermana menor, la hermana mayor, del hermano mayor, de toda la familia. ¿Por qué? Porque es recién nacida, ha nacido en la familia, pertenece a la familia y todos deben de cuidar de la familia. ¿Sí? Lo mismo, recién cristiano, llega alguien y acepta a Cristo aquí, es un recién nacido porque ha nacido de nuevo, ya fue evangelizado, ya nació de nuevo, está en la iglesia. Pero ahora hay que discipularlo, cuidarlo, enseñarle. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? De todos. Porque formó parte ya de la familia de Dios. Entonces, si tú ves que tu hermano se fue, no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes, es de todos. Porque somos familia. Porque aún el pródigo, cuando estaba allá, el que se había quedado como hermano aquí, mayor, no se acordaba de él.
Algunas veces fue a buscarlo, pero para ver nada más y chismearle al papá dónde andaba. Papá, anda ya perdido haciendo esto, aquello y el otro. Pero no venía para decirle, vamos a orar por él. Es responsabilidad de todos. Cuando regresa el pródigo, el que estaba en casa, empieza a decirle, ¿no te acuerdas que te dije que se gastó su dinero viviendo perdidamente, haciendo esto y el otro? ¿Para qué lo aceptas otra vez? Era también parte de la familia y no lo quería. Es responsabilidad de todos. El Evangelio. Vimos 4 puntos. La iglesia fue hecha para adorar a Dios aquí en la tierra, para evangelizar, para demostrar el compañerismo, la comunión los unos con los otros, discipular a los demás, enseñarles las doctrinas básicas del Evangelio para que no se pierdan en el camino y sigan en lo que Dios, en lo que Jesús él enseñó a sus discípulos, y los discípulos como apóstoles enseñó a todos y se quedó en la escritura. ¿Sí? Y también la iglesia fue hecha para el servicio. Gloria a Dios. Así rapidito. Ya que conocemos que somos iglesia y que formamos parte del cuerpo de Cristo y que Dios nos dice que nosotros somos familia de Él, la pregunta es, ¿por qué dejamos de congregarnos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué olvidamos cuál es nuestro lugar? Romanos 12:1. Voy a leerlo yo así rapidito. Gloria a Dios. Siento que no debemos de terminar sin decir esto. Romanos 12:1. ¿Por qué debemos de congregarnos? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Pablo está hablándole en la carta a los romanos. Les dice, yo les ruego a ustedes por la misericordia de Dios que que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué manera debemos de hacerlo? Con raciocismo, sabiendo lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque sabemos de qué familia somos. Porque sabemos que pertenecemos ¿a qué? Al reino de los cielos. Hebreos 10:24. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Hebreos 10:24. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque es un mandamiento divino el congregarnos. Hebreos 10:24 y 25, por favor. Amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Segunda de Timoteo 2:4. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día... No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces significa que el reunirnos es un mandamiento. Amén. Segunda de Timoteo 2:4 y otro que lea Hechos 2:43 y terminamos. Segunda de Timoteo 2:4, ¿alguien lo tiene? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hechos 2:43. Entonces ahí vimos ahorita lo que leyó nuestro hermano, es que dice que aquellos que militan aquí no deben de enredarse allá, en las cosas que se hacen allá. Ustedes deben de saber qué cosas se hacen allá y que no debemos de enredarnos en las cosas que hacen allá. Hechos 2:43. Termino yo leyendo esto. Dice así la escritura. Y sobrevino
temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales fueron hechas. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque aquí se hacen maravillas. Aleluya. Y hay señales en las cuales Dios se manifiesta. Amén. Esa es la necesidad. Por eso debemos de congregarnos. Y hay más, vamos a seguir leyendo, pero se nos va a ir más el tiempo. Gloria a Dios. Entonces encontramos que como iglesia somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ya que somos cuerpo de Cristo, Dios nos dice, eres mi familia. Amén. Amén. Ponte de pie esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya. Agradecemos, mi Dios, por la palabra que tú nos has dado, porque pudimos haber, Señor, compartido otra palabra, Dios. Pudimos haber compartido, Señor, cualquier otro tema, Señor. Pero a ti te agradó compartir, que compartieras con nosotros, Dios, este tema, mi Dios. La iglesia, porque es necesario que nos caiga el 20 a nosotros, que somos familia tuya y que fuimos hechos para alabanza y adoración de tu nombre, para servirte, para evangelizar, para discipular, para demostrar a los demás, Señor, con nuestra forma de ser con los hermanos, nuestra amistad, nuestra hermandad, nuestra comunión con todos aquellos que permanecen en la doctrina que tú nos has enseñado. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a identificar, Dios, el pecado, Señor, y el pecador, mi Dios, y caminar hacia donde tú nos has ordenado, mi Dios. Que no nos apartemos, Señor, y que no pase, Señor, como aquellos gálatas insensatos, Señor, que fueron fascinados a huir de la verdad. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Gracias, Rey bendito. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Hacemos hoy. Levanta tus manos hoy. Adórale a Dios. Tu altar. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy. Un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Mis ojos. Corazón de